Listo. Sí, buenos días. Estamos en la sala de la dirección de la escuela o del departamento de historia de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá, con ocasión de la visita de la profesora Pilar López Bejarano, quien algunos años atrás fue alumna de la maestría y ahora es una distinguida investigadora en Francia, en París, y está en Bogotá con ocasión de la presentación de su libro, y también, si me permiten decir, sobre todo porque le hemos pedido la apertura del nuevo ciclo de posgrado del departamento y ella ha accedido gentilmente a hacerlo. Es autora de un libro muy importante cuyo contenido será expuesto en la conferencia magistral dentro de una hora, pero queríamos aprovechar el interludio para hacerles algunas preguntas de carácter profesional e incluso personal, y voy a empezar con la primera, que es evidentemente la más extraña. Es decir, en el mundo académico de la historia, lo que uno constata literalmente en el planeta entero es el tránsito de la historia a las otras ciencias sociales, el abandono sistemático de la historia económica por el cultivo de otras disciplinas de la propia historia, como la historia cultural. Entonces la trayectoria de Pilar en ese sentido es muy extraña. Es antropóloga primero y ahora incursiona y con mucho éxito en historia. En segundo lugar, sus preocupaciones iniciales tenían que ver con la historia de la pereza, y salvo el interludio de la historia del trabajo, nos encontramos con un texto que es realmente insólito y bueno, es decir, en la historia de la deuda interna en el caso de Colombia en la primera mitad del siglo XIX. Entonces, me gustaría un comentario sobre esa parábola, sobre ese algo que, repito, a mí me entusiasma, pero tengo que admitir que es muy, muy raro. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación y el poder estar aquí con ustedes. Y la pregunta, sí, es cierto que es extraño, no tanto me parece de las otras ciencias a la historia, quizás sí quedarse en la historia, digamos que se viene a la historia pero para alimentar, digamos, otros conocimientos, pero quizás no para quedarse en la historia. Y bueno, voy a empezar por el primer cambio, y es venir a la historia. Mi tesis y mi trabajo en antropología ya era poco antropológico, ya era una tesis teórica y casi que histórica sobre el concepto de género en la historia de la antropología, en el pensamiento antropológico, cómo se ha llegado al concepto de género. Y en esa medida la historia ya era como algo que estaba presente, y yo creo que tiene que ver en última más con un problema práctico. Como diría Clifford Beers, prefiero estar en los archivos que hacer preguntas obtusas a personas sensatas. Me siento más cómoda en un archivo. Cuando encontré el archivo, realmente encontré el lugar donde puedo pensar, y yo creo que yo sigo pensando con preguntas antropológicas, y por eso también es la extrañeza que dice usted de mis libros, porque sí, para mis colegas historiadores siempre les parece que soy muy antropóloga, y a los antropólogos les parece lo contrario, les parece que soy muy historiadora. Entonces estoy como con esa doble pertenencia todo el tiempo. El paso a la historia económica tiene parte
en el sentido en el que ya la historia de la pereza podría haber sido una historia cultural y yo elegí tomarla por el lado del trabajo. Ya iba hacia una parte más económica, pensar cuáles son las relaciones de trabajo en las que se piensa que alguien es perezoso o no y cómo eso, y eso yo creo que fue aquí también donde esas preguntas y esa forma de pensarlo llegaron como una posibilidad para pensar ese tema. Y después, bueno, fue simplemente que yo, cuando terminé la tesis, no hubiera escogido ni la fiscalidad, ni el siglo XIX, ni la deuda. La deuda era todavía más impensable que lo otro. Yo hubiera elegido el siglo XVII, trabajar sobre justicia y hacer algo sobre mestizaje, que también es otro de los temas que trabajé en función de la pereza, el trabajo, pensar todo eso en una dinámica mestiza. Pero las circunstancias llevaron a que el trabajo que me propusieron fue trabajar como investigadora. Mi director de tesis me invitó y entré en esta nueva constelación y realmente tuve que volver a empezar de todo, porque cambiar del 18 al 19 es como cambiar de galaxia. Son unos años, pero no son las mismas preguntas, no es la misma bibliografía, los temas son otros, el archivo es otro, el orden del archivo cambia totalmente porque cambian las instituciones. Uno encuentra evidentemente continuidades, pero digamos que formalmente es iniciar un viraje drástico. Y tuve la suerte de participar en este grupo, de tener un trabajo en equipo que no es para nada tan fácil de lograr, de realmente pensar en grupo y pensar a nivel latinoamericano, un equipo latinoamericano. Y bueno, ahí entre una cosa y la otra pasé de pensar que iba a hacer un trabajo sobre fiscalía y justicia, porque yo seguía con mis intereses hasta entender que había que pensar la deuda, porque si uno no entendía la deuda no iba a entender nada de lo otro. Y yo creo que un poco inconscientemente, sin saber en lo que entraba, decidí, y después ya uno en el camino, pues... Tengo dos preguntas complementarias, Pilar, desde escuchar a los compañeros. Si bien la base de la documentación que informa el libro fue recogida en varias partes, en España, en Colombia, me imagino que el texto fue redactado en París, ¿verdad? Ahora, sí, en la década de los 60, mal que bien, la historia económica y social, estoy pensando en gente como Nobel, Larousse, Vilar, no es que fuera muy sofisticada, pero estaba, ¿no? Pero ahora, vista de lejos, uno tiene la sospecha que eso también desapareció del mapa. El único libro, y paradójicamente fue escrito por un economista, es el de Piketty sobre la historia del capital en el siglo XXI. Entonces, ¿tienes algún comentario sobre este ambiente? Y para formular la última pregunta es, bueno, has tenido ocasión de leer muchos textos sobre historia económica y en particular sobre la deuda, en el caso de Colombia. Y me gustaría saber si tienes alguna mirada, alguna apreciación, algún comentario sobre el estado de la disciplina en Colombia. A propósito del tema. Sí. En el contexto en el que yo trabajo y en el que me muevo un poco en Francia, bien que con el proyecto, de alguna forma, al ser la sede en Barcelona, digamos que no estaba institucionalmente atado en Francia. Sí sigo participando en seminarios de investigación, perteneciendo al grupo de investigación en la escuela, y pertenezco concretamente a un grupo que es sobre historia del Estado, y es inexistente la economía. Es historia política del Estado, es historia cultural del Estado, y todavía
en muchos círculos hay, bueno, no tan drásticamente, hay quienes trabajan sobre deuda, pero más sobre América del Norte que sobre Latinoamérica, y en general hay un repliegue de la historia económica por las nuevas generaciones y por todo este cambio que hubo en una lógica en la que una historia política que estuvo mucho tiempo desprestigiada por la historia económica, hay una renovación de la historia política que viene y de una manera mucho menos lineal, más compleja, vuelve y se instala. Y a veces este cambio lleva a que no sea de una manera más compleja, sino que vuelve y se repita una historia política muy sin conexión ni con la economía ni con la cultura, mucho menos compleja. Yo siento que eso es parte del ambiente intelectual en Francia, pero también me parece que es posible y hay un volver a la historia económica, pero con el camino recorrido, una historia económica que esté atada a la historia política, a la cultura, y no una historia económica economicista, que es de la que pretenden alejarse los estudios en política y en cultura. Digamos que es como el equilibrio de los ciclos del pensamiento. Siempre uno va hacia una cosa y después en contra de eso va hacia el otro lado, y los equilibrios siempre son difíciles, sobre todo en instituciones donde las inercias son difíciles de cambiar y donde hay un ciclo generacional que va a decidir los cambios. Y la segunda, bueno, sí, el libro de Piketty, hay otros, pero digamos que sí. Y yo creo que buena parte de la historia económica la han hecho los economistas y no los historiadores, incluso aquí en Colombia. Digamos que buena parte del paradigma de la historia económica es construido por preguntas de economista y no por preguntas de historiador. Y yo creo que el trabajo que ustedes hacen en este equipo con historiadores que trabajan sobre historia económica puede ser, digamos, una fuente y un semillero que cambie de alguna manera esa aproximación a la historia económica. Muchas gracias. ¿Tiene preguntas, Luisa? Bueno, primero, bienvenida, profesora Pilar. Muchas gracias. Pues yo quisiera hacerle preguntas más que todo sobre el libro propiamente, sobre la conferencia que va a haber ahorita. Y pues en principio quisiera preguntarle por qué estudiar la deuda para entender el surgimiento y el desarrollo del Estado neogranadino, y en especial por qué estudiar la deuda, como usted lo plantea en su libro, no como una consecuencia directa de la crisis económica, sino como una dinámica propiamente. Bueno, ¿por qué estudiar la deuda? Bueno, como decía, era una consecuencia de conocer las fuentes, de entrar a ver el problema de los gastos y de las rentas y de cómo funcionaba eso, y darse cuenta que es un Estado que funciona de deuda, a partir de las deudas. Muchas veces se decía, no, es que si tenemos las deudas se falsean las cuentas, y yo decía, no, si sacan las deudas se falsean las cuentas, porque estos son solo deudas. Entonces era como en esa discusión que me pareció que no se podía entender. Tiene que ver también con el hecho de pensar el Estado no como algo, digamos, opuesto a la sociedad o como algo exterior a la sociedad, sino pensar el Estado como una red de interdependencias, como una superposición de poderes, digamos, pensar el Estado más como sistemas, como configuración y como sistema de interdependencias. Y en esa medida, la pregunta de quién le debe a quién y qué compromisos
genera de verle y de ver de una manera y de ver a unos y no a otros, digamos, esa pregunta de pensar esa conformación del Estado a partir de las relaciones entre las personas y de las formaciones institucionales, me llevó a pensar que por ahí era posible una entrada para una comprensión en esos términos del Estado. Finalmente el libro yo creo que es sobre todo un libro sobre el Estado, más que un libro sobre la deuda, que es a partir de la deuda y de la forma como se endeuda, una manera particular de endeudarse, porque todo Estado moderno es un Estado que vive endeudado, es un Estado que vive sobre crédito, pero la manera particular de endeudarse cada uno le da un perfil, le da un tipo de relaciones, unas posibilidades y unas imposibilidades particulares. Y fue ahí, digamos, en esa entrada al pensamiento del Estado y que decidí la deuda. Y la segunda parte era ¿por qué la deuda? Y como dinámica propiamente. Como dinámica propiamente. Como metodología. Sí, no como consecuencia, sino tenía que ver con esta perspectiva relacional, que es la forma como yo trabajo en investigación, en esta y en las otras investigaciones, digamos que es la forma como pienso los problemas históricos, y digamos que eso ya da un tipo de preguntas y da una forma de comprensión, en este caso del Estado, pero también porque cuando uno va directamente a ver quién se endeudó, cómo se endeudó, en qué momento, se da cuenta que la deuda está antes y que la deuda casi que precede al Estado, que no es un Estado que no tenía cómo, que ya existe, porque además es proceso de formación, sino que la promesa de un Estado futuro generó unas deudas y eso ya fue el principio de la República. Entonces, y cómo al mismo tiempo reconocer esa deuda es constitucional del Estado, digamos, para instaurarse como Estado, lo primero que hace la Constitución de 1821 es decir, reconocemos las deudas. Entonces, es esa relación que también genera, digamos, el principio de institucionalidad. Entonces, me parecía que yendo a ver qué pasaba ahí con esto, realmente era una dinámica y en el que el endeudamiento era, digamos, como el motor y no la consecuencia. Y podía ser al mismo, podía ser al mismo tiempo causa y consecuencia. Y entonces fue como pensándolo en esa complejidad que llegó, digamos, esa forma de plantearlo. Otra pregunta que quisiera hacerle es, pues en el libro y en la conferencia se menciona la prevalencia de estudiar la deuda interna sobre la deuda externa. La pregunta sería, ¿por qué estudiar la deuda interna nos sirve más para entender esas relaciones sociales de las que usted nos habla y ese límite de las rutas de acción del Estado que estudiar las deudas externas? Sí, yo creo que las dos deberían ser estudiadas. Se ha estudiado más la deuda externa, digamos que hay libros sobre la deuda externa, sobre la deuda interna hay el trabajo de Rojas que se llama María Fernanda, no, en este momento no me acuerdo el nombre, que es una tesis, hay un artículo, no está publicada la tesis, y hay algunos trabajos, pero muy... creo que no se ha estudiado la deuda interna porque se ha pensado la deuda solamente en función de los números. Si uno compara a nivel del monto de la deuda interna y de la deuda externa, siempre va a ser más importante la externa, porque el principio de endeudamiento fue enorme, se empezó con una deuda muy grande y después no se pudo seguir pagando y siguió creciendo sola, digamos. Me parece que la deuda interna, durante buena parte de casi todo el siglo XIX, el Estado colombiano vivió de la deuda interna. Más allá de la magnitud de la externa, no hubo, como en otros países, una renovación de los préstamos externos por mal pagador. Entonces Colombia no tuvo la segunda ola de préstamos, porque además hay que decir que todos los préstamos se dieron a nivel latinoamericano, como en ciclos, y estaban muy unidos unos a otros en esta relación con Londres y con el mercado de Londres. Y Colombia vivió de la deuda interna.
que fue una deuda que a nivel de los números parece como constante, no cambia, pero es porque se está renovando todo el tiempo. En realidad no se hace sino pagar deuda interna todo el tiempo. Y el Estado funciona sobre esta deuda. Y paga una y se endeuda con unos para pagar la otra, y es un ciclo de deudas que además tiene el contexto de una economía muy poco monetarizada, donde justamente los vales de deuda resuelven muchos problemas y digamos que dinamizan y permiten muchas transacciones. Entonces, me parece que por esa razón, por la importancia que tiene en el funcionamiento, y creo que no se ha estudiado por eso, pero creo que no hay que tampoco decir que la deuda, o sea, están atadas unas a las otras, porque el problema de las aduanas une necesariamente la deuda interna a la deuda externa, y una pasa a ser la otra, y yo creo que tiene mucha importancia política también la deuda externa, más allá de la económica, y del lugar y de las presiones que se podían ejercer a nivel del orden internacional. Entonces, yo no la estudié concretamente, me parecía que hacía falta una primera aproximación a fondo de la deuda interna, y porque uno siempre cree que va a estudiar mucho más y después los tiempos son unos y hay que terminar y se acabó el proyecto, y entonces como que delimita mucho más de lo que hubiera querido, pero yo creo que habría que estudiarlas juntas, y creo que las aduanas y estudiar esas relaciones a partir del movimiento de las aduanas, de los vales y de la deuda flotante y de cómo se negocian unos para pagar los otros, me parece que es fundamental. ¿Puedo hacer la última pregunta? Pues hablando propiamente de los resultados del estudio, quisiera preguntarle cuáles son las consecuencias, pues después de haber hecho todo el estudio, para la organización institucional de un Estado supeditado a los intereses particulares, porque pues esto es a lo que llega usted finalmente. Sí, a los intereses particulares, pero no solo. Yo no creo que sea un Estado privatizado. Creo que tiene una forma privatizada de funcionar institucionalmente. Creo que no es, que sí funciona sobre fondos privados, pero por fondos privados que finalmente son pagados institucionalmente. Digamos que es como una mediación. No es que se oponga lo privado a lo público, sino que lo público funciona mediante lo privado como mecanismo. Y la conclusión de que este Estado funcione, cuál es el tipo de Estado que funciona con esa configuración, es un Estado a crédito y sin crédito, como está al final del libro, y es una contradicción muy grande porque las deudas generan un tipo de compromisos que no permiten mucha movilidad institucional, dependen de unos comerciantes que les den, dependen de la capacidad de recolectar los préstamos forzosos, pero al mismo tiempo se paga, y con creces y con intereses, y 2 o 3 veces un funcionamiento que escapa al control y a la planeación. Entonces es casi que un fenómeno perverso de cómo termina funcionando un Estado en esta situación de sobreendeudamiento, porque las deudas y el crédito pueden permitir pero cuando estás sobreendeudado se vuelven una limitante. Entonces yo creo que sí hay una incapacidad de actuar y de tomar iniciativas y de hacer las cosas que se pretenden con esta forma de financiar y de financiación y de fiscalidad finalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, profesora. No, a ustedes. Muchas gracias. Bueno.